El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Entonces, al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo a la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos ya terminando en el año litúrgico el tiempo de Navidad. Es de los tiempos litúrgicos más cortos, escasamente 15 días máximo, el tiempo de Navidad. Aunque todo comienza con el tiempo de preparación, que es el tiempo de Adviento, pues que es el más largo. Regularmente, si nosotros comparamos con nuestras festividades temporales, pues siempre la preparación para la celebración de una fiesta lleva más tiempo. Por ejemplo, en los pueblos, para preparar su fiesta patronal, ¿cuánto tiempo utilizan en algunos pueblos? Todo el año. Todo el año andan buscando cooperación, ayudas para celebrar la fiesta. ¿Y cuánto les dura su fiesta? Un día, 2 máximo. Sí. Lo que dura la fiesta patronal son 2, 3 días. A veces se alarga con algunas otras actividades, pero lo que es la fiesta real, dicen, pues hoy es la fiesta. O a veces dicen, hoy son las vísperas, pero mañana es la fiesta y ya se acabó. La fiesta de Navidad entonces es de las más cortas. Y termina con la fiesta del bautismo del Señor, que en esta ocasión lo celebraremos el día de mañana, lunes, porque coincide con la fiesta de la Epifanía, que es hoy domingo. La manifestación de nuestro Señor Jesucristo al mundo entero. El pasaje del Evangelio que hemos escuchado nos manifiesta que en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de Oriente. Oriente es el lugar de las tierras de los pueblos que son mundanos, diríamos en ese sentido todavía, de los que no son del pueblo elegido por Dios. Están fuera del pueblo elegido por Dios. Por lo tanto, no son herederos de la salvación, ¿sí? Los paganos les llamaban a todos los que vivían fuera del pueblo de Israel. Al venir estos magos de Oriente, de estos pueblos paganos,
se nos manifiesta que la salvación se abre para todos. A estos hombres les fue revelada de alguna manera esta noticia: ha nacido un rey. Y aunque estos hombres son estudiosos, gente preparada, sabia, sin embargo, les fue revelado que había nacido un rey que era verdaderamente Dios y también hombre. Lo iban a contemplar como ser humano. Por ello, cuando se van a Jerusalén y empiezan a buscar al rey, llegan preguntando: ¿dónde está el rey que acaba de nacer? Herodes, cuando escuchó esta noticia, se sobresaltó mucho y mandó llamar en secreto a los magos, ¿sí?, para decirles: vayan a buscar al niño, cuando lo encuentren avísenme, yo también quiero ir a adorarlo. Con mentiras trata a los magos para que vayan a buscarlo, le avisen dónde está, ¿sí? Manda llamar también a los escribas y a los ancianos del pueblo para preguntarles dónde tenía que nacer el Mesías. Y ellos le respondieron: en Belén de Judá, porque así está escrito, ¿sí? Cuando los magos van en busca de Jesús, lo encuentran, un niño envuelto en pañales. Le ofrecen regalos: oro, incienso y mirra. ¿Por qué le llevaban estos tres regalos? El oro, como metal más precioso, como signo o símbolo de todo lo más valioso, se lo ofrecen como un verdadero rey, ¿sí? Es un rey el que ha nacido, le reconocen con este regalo. Le ofrecen incienso como verdadero Dios. El incienso que sube como el humo, que significa la oración, el reconocimiento de Dios. Y ellos le ofrecen incienso como un reconocimiento de verdadero Dios. Le ofrecen la mirra como verdadero hombre también. Jesús nos hablará después de que todos debemos ser el buen olor a Cristo, que debemos dar testimonio entonces de Él, ¿sí? El perfume es un signo que nos ayuda a identificar a veces a la persona, ¿no? Ustedes, cuando ya saben que alguien se pone algún perfume, pues hasta saben cuando ya pasó, ¿sí? Por ejemplo, algunos en el trabajo dicen: ya llegó el jefe, pero ¿dónde está? No sé, pero ya su perfume ya está aquí. O sea, ya saben que ya pasó por ahí. O al revés: ya llegó la secretaria fulana. ¿Por qué? Porque ya su perfume ya está por aquí, ya huele. Cuando se habla de ser el buen olor a Cristo, es el buen testimonio, que los demás sepan y descubran también en nosotros esa presencia de Jesús. Huele a Cristo, sabe a Cristo, habla de Cristo, ¿sí? Piensa como Él, hace las cosas como Él, como pasa su vida haciendo el bien, a nadie le hace daño, se preocupa por vivir bien. Olor a Cristo. Estos magos hacen su ofrenda a Dios, y entonces así se manifiesta que Jesús ha venido como Salvador para todos, ya no solo para el pueblo de Israel, sino la salvación se abre a todo el mundo, a todos. Por eso Jesús nos va a decir después en el Evangelio que hasta que se haya anunciado el Evangelio hasta el último rincón de la tierra, entonces vendrá el fin. Dice, hasta que todos le hayan conocido, entonces vendrá el fin. Queridos hermanos, al estar terminando ya este tiempo de Navidad, pidámosle a Dios que, como hijos suyos bautizados, nos conceda la gracia de dar testimonio de Él,
de reconocerle como nuestro Salvador, que nos está ofreciendo la salvación, que nos conceda la gracia de aceptarle y vivir conforme a su voluntad, conforme Él nos va enseñando. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre Él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Termina el tiempo de Navidad. Comenzamos un tiempo ordinario. El tiempo ordinario se caracteriza por no tener celebraciones tan importantes en cuanto a los misterios de nuestra salvación manifestados en Jesucristo. Y podríamos decir, por ejemplo, que pues Navidad es el tiempo de estar en Belén, en el nacimiento. Vendrá la Pascua y es el tiempo de estar en Jerusalén. Y en el tiempo ordinario, pues es el tiempo de Nazaret, todo el tiempo que Jesús vivió en Nazaret, hasta el día en que se manifestó, después de todo su desarrollo físico, psicológico, fisiológico, todo como ser humano, como recordando la naturaleza humana de Jesús. Con sus padres, como dice el Evangelio, vivió sujeto a sus padres, obediente a ellos. Trabajó en el taller de Nazaret. El tiempo ordinario es un tiempo de trabajo en nuestra vida, donde no se ve casi nada. Así como no sabemos casi nada de la vida de Jesús después de que regresaron de la fiesta de Jerusalén y se había perdido. Después de esos 12 años no sabemos nada de la vida de Jesús, pero iba creciendo. El Evangelio nos dice que iba creciendo en sabiduría, en gracia y en estatura. El tiempo ordinario es eso, crecer en la gracia de Dios, crecer en la estatura. No hablamos de un crecimiento físico, ¿sí? Algunos irán creciendo físicamente, sí, pero otros ya no vamos a crecer más físicamente, ¿ah? Pero no es el crecimiento físico, sino delante de Dios, el ser grandes delante de Dios, ¿sí? Como dice Jesús, que en el reino de los cielos el más pequeño es más grande todavía en el reino de los cielos. Entonces hay que ir creciendo en ese sentido de vivir en el reino de Dios y ser grandes en Él. Y termina entonces este tiempo con la contemplación de Jesús en el bautismo. Juan el Bautista ya había anunciado su venida. Y no era su venida solamente en su nacimiento, sino en el tiempo también. Cuando es bautizado, pues Juan ya lleva tiempo bautizando. No es que era el único momento que estaba bautizando Juan y ahí se acercó Jesús, no. Juan llevaba tiempo bautizando, de tal manera que estaba anunciando la conversión, el arrepentimiento. Y pues eso no se hace en un día. Anunciar el arrepentimiento en toda la ciudad, pues no se hace en un día. Ir al río Jordán para bautizarlos allá, pues Juan no estaba ahí esperando, tenía que salir para anunciar la conversión, el arrepentimiento. Y todo aquel que se arrepentía, entonces era bautizado por Juan.
El bautismo de Juan era para el perdón de los pecados. El bautismo nos perdona a nosotros también los pecados. Cuando renovamos nuestro bautismo, como hoy, y nos pone el agua bendita, por eso lo hicimos al principio, como el acto de arrepentimiento, así como cuando iniciamos la celebración de la Santa Misa, pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. El agua del bautismo perdona también nuestros pecados, nos purifica, ¿sí? Cuando hay este arrepentimiento sincero, ya vendrá el momento de la confesión y entonces pues confesaremos también nuestros pecados. Pero el agua nos purifica. Sin embargo, comienza una nueva etapa con Jesús. Ya no será solo el bautismo de Juan, que es para el perdón de los pecados. Juan había dicho: detrás de mí viene uno que les bautizará con el agua y el Espíritu Santo. Y Juan no sabía que era Jesús, porque a Juan Dios le había revelado: mira, Juan, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es. Y entonces, mientras Juan bautiza, se abrieron los cielos, dice, se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo muy amado. Juan está escuchando la voz: este es mi Hijo muy amado. Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Por eso después, cuando Juan continúa su predicación, dice: yo lo vi. ¿Qué vio Juan? Yo vi cómo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y Juan está dando testimonio de lo que vio en el momento del bautismo de Jesús, de lo que oyó. Se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado. Entonces Juan va a señalarlo después y a decir: este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Pero todo comienza ahí en el bautismo. Nosotros, a pesar de que sabemos que Juan el Bautista y Jesús eran primos, porque pues Isabel y la Virgen María pues eran primas, ¿no? Aunque ellos eran primos segundos, pero finalmente eran familias, se conocían. Juan Bautista no sabía que Jesús era el Mesías, sino por revelación de Dios, ¿sí? Quizás sabía que Jesús era un buen hombre, un buen joven, pero no sabía que era el Mesías hasta ese momento. Dios le había manifestado y le había revelado muchas cosas sobre el Mesías, sí, pero ¿quién es? Lo que a nosotros nos sucede es a veces lo mismo. Hemos escuchado hablar mucho de Dios, de Jesucristo, pero aún no tenemos el conocimiento de Él completo. De tal manera que hasta el apóstol San Pablo, cuando nos habla del conocimiento de Dios, nos dice: ahora no conocemos a Dios todavía. Ahora vemos a Dios como en un mal espejo, no le conocemos bien. Tenemos algo. Todo aquello que se nos ha hablado, que se nos ha enseñado sobre Dios desde pequeños hasta la edad que llevemos, no nos hace conocer plenamente a Dios. Caminamos guiados por la fe, pero después se manifestará Dios y le conoceremos como Él nos conoce a nosotros. Juan el Bautista conoce al Mesías cuando escucha la voz del Padre y ve que el Espíritu desciende sobre él. Nuestra vida cristiana comienza ahí, cuando Dios nos toma como sus hijos por el sacramento del bautismo, nos consagra a Él, le pertenecemos desde ese momento a Él. Y desde ese momento nuestra vida empieza a ser diferente. Hay tantas cosas que se ven en el momento del bautismo que a veces no alcanzamos a percibir. Se perciben a veces cuando hay algunas situaciones especiales. Por ejemplo, un niño enfermo, a un niño enfermo al que dicen, pues ya
ya no le queda mucho tiempo, mejor bautícenlo, no tiene esperanzas. Si son católicos, les dice a veces el médico, la enfermera, si son católicos, les recomiendo que lo bauticen. Ya no hay mucha esperanza, no hay mucho que hacer. Y cuando se han bautizado tantos niños, todos quedan hasta salvados, reviven, tienen la vida. Yo soy testigo de varios niños que me han tocado así, niños, niñas, a los que ya no les daba ninguna esperanza de vida. Y ahora ya algunos ya están grandes, ya algunos ya están profesionistas que conozco, de los que conozco yo, de los que sé que se recuperaron. Unos de los que yo he bautizado y otros de los que les he pedido que lo hagan. Recuerdo que un papá así le pedí que lo bautizara a su hijo porque a mí no me dejaron pasar a donde estaba el niño, no me dejaron ponerle agua en ese hospital. Cuando fui, me dijeron: no, usted desde aquí récele, haga lo que quiera, pero no lo toque, no se acerque a él. Y después le pregunté al papá: oye, ¿no se puede tocar a tu hijo? ¿Tú no lo tocas? Dice: sí, yo todas las noches lo abrazo, lo alzo, estoy con él. Y entonces le dije: mira, ten esta poquita de agua. Hoy en la noche, cuando ya estés con él, lo vas a bautizar tú. Le vas a poner esta agüita y le vas a bautizar diciendo su nombre de él, y le vas a decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le pones el agua. Porque decían que su niño estaba padeciendo alguna enfermedad muy grave, que estaba muy frágil, muy débil, que si se acercaban otras personas podían contaminarlo, o algún virus o lo que sea. No dejaban que se acercara. Entonces, cuando él lo bautizó, se quedó tan tranquilo, dice. Y yo lo encontré después, como a mes y medio. Le digo: oye, ¿y cómo te va con tu niño? Ya está bien. Después de que lo bauticé, dice, empezó su mejoría, pero muy rápido, dice. Al tercer día salió. Lo que hace el bautismo, porque el bautismo es algo que viene de Dios, no es algo que nosotros estemos dando, y se requiere entonces de la fe de los padres en el caso de los niños, la fe de los papás que llevan al niño a recibir este sacramento, la fe de los adultos, de nosotros, para saber cómo Dios va obrando. Juan el Bautista, imagínense lo que Dios hizo cuando Juan Bautista bautiza a Jesús. Escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, Juan, en él tengo puestas todas mis complacencias. Tanto que Juan, yo me imagino la emoción con que les dijo también a los demás: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y los discípulos que estaban siguiendo a Juan, a ellos se los dijo y ellos se fueron con él, y Juan se alegra. Y después va a decir Juan: es necesario que él crezca y que yo venga menos. Él es el importante. Dios, Jesús es el importante. En los sacramentos es Dios el importante, no es el instrumento, es Dios. Pidámosle pues hoy, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de vivir cada día este sacramento del bautismo como el regalo más grande que Dios nos da al hacernos sus hijos. Pidámoselo todos hoy en esta celebración. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto?
¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos si lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Poco tiempo después del bautismo, Jesús comienza su misión en la vida de manera pública. Recordemos que toda su juventud Jesús vivió con sus padres, sujeto a sus padres. Cuando fue presentado por Juan el Bautista después del bautismo, comienza él su misión y hoy va a la sinagoga como era costumbre para los escribas y fariseos reunirse para orar. Pues Jesús también va a orar. Pero ahí mismo enseña como lo hacían algunos otros. Enseñar en la sinagoga, levantarse y proclamar la palabra también. Solo que hay una gran diferencia entre todos los que iban ahí y enseñaban su sabiduría humana a lo que Jesús enseña. Pues dicen, habla como quien tiene autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? ¿Cómo es que podemos decir, este sí tiene autoridad? Recordemos que cuando Jesús fue juzgado, ¿sí?, Herodes, Pilato, le dijeron, ¿a mí no me hablas? ¿Que no sabes que tengo autoridad para soltarte o para condenarte? Y Jesús le dice, tú no tuvieras ninguna autoridad si no se te hubiera dado de lo alto. O sea, la autoridad viene de lo alto. La autoridad no se adquiere por puestos, por poderes económicos, políticos o sociales. La autoridad no se adquiere por imponer un criterio, como puede suceder en las familias a veces. Los padres imponen un criterio y imponen una autoridad con gritos, levantando la voz pensando que es autoridad. Soy tu padre, soy tu madre, y a mí me obedeces, y a mí, y entonces se cree que esa es la autoridad. La autoridad no se adquiere con gritos, con criterios, sino con acciones de Dios. Jesús, a quien miran todos y dicen, habla como quien tiene autoridad. No está imponiendo nada, solo está proclamando la palabra. Habla como Dios. Lo que a nosotros también nos corresponde es eso, hablar como Dios. ¿Y cómo habla Dios? Como nos enseña Jesús, siempre buscando el bien y siempre como habla Dios. Nosotros hasta a veces para pensar que nuestra forma de pensar, nuestro criterio es el verdadero, a veces decimos, pero hay un Dios que todo lo ve y lo juzga y va a pagarlo con Dios, lo pagará. Pensando que Dios es un Dios justiciero conforme al mundo, que hace justicia como nosotros, o pensando en que le castigará severamente. ¿Cómo mira Dios? ¿Cómo habla Dios? Siempre habrá ternura, siempre habrá misericordia, compasión, entendimiento. Siempre habrá misericordia con los demás, especialmente con los más débiles, frágiles. Y para mostrar esta autoridad de Jesús,
ahí hay un enfermo, un poseído. Y el poseído, el demonio que tiene ahí, comienza a hablar. Ya sé quién eres tú, Jesús. ¿A qué has venido? ¿A acabar con nosotros? Es el inicio de la misión de Jesús. Y ahí está el primero. ¿A qué viene Jesús? A acabar con el pecado, con el demonio. Por eso es el primero que sale. Ya sea que has venido a acabar con nosotros. Y Jesús le dice, cállate. Tú eres el santo de Dios, le dice el demonio. Tú eres el santo de Dios. Cállate y sal de él. Jesús no dejaba que ellos hablaran con la autoridad como Dios, pues no son Dios. ¿Sí? El demonio, aunque hable cosas de Dios, no es Dios y no tiene autoridad para hacerlo. Por eso Jesús le dice, cállate y sal de él. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se manifiesta el demonio? A veces pretendiendo tener autoridad. A veces. ¿Cómo engaña? Dejar que el demonio hable es engañar a todos con apariencia de bien. Con apariencia de bien. Cuando alguien va, por ejemplo, a buscar a aquellos que se dedican a hacer limpias y tienen ahí tantas imágenes, dicen, no, pues es que tiene aquí sus imágenes. Es más, rezan, hacen oraciones, fórmulas ya hechas, ¿sí? Tanto que a veces a mí hasta me preguntan, padre, ¿qué oración puedo rezar para este problema que tengo? Como si hubiera oraciones mágicas y decir, con esta oración que reces se me acaba lo que tengo. Yo siempre les digo que no hay ninguna oración para tales cosas. La única oración es la del encuentro personal con Jesús. Sí, habrá otras oraciones ya hechas, ¿eh? Pero de nada sirven si las utilizamos como si fueran mágicas, como que si rezando esta oración 9 días, entonces ya se me arregla mi situación. No, no hay oraciones mágicas. Y el demonio también engaña con oraciones. Pues hoy es el demonio es el primero que reconoce quién es Jesús. Los demás solamente se admiran de su sabiduría humana. El demonio dice, ya sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le dice, cállate, tú no tienes derecho a hablar. Tú no puedes hablar. Tú no puedes suplantar la sabiduría de Dios. Tú no puedes hablar. Cállate y sal de él. Inmediatamente salió el demonio de aquel hombre, dando un fuerte alarido, salió de él. Y la gente se maravilló más diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este a quien hasta los demonios le obedecen? Y muy pronto se extendió su fama por toda la región. ¿Qué dirán de nosotros, hermanos? ¿Qué dirán de ti y de mí? ¿Qué autoridad tenemos? ¿De qué hablamos? Cuando tratamos con los demás, pues, ¿cuáles son las palabras que tienen autoridad? Solo cuando hablamos de Dios, pero no como una doctrina, sino con nuestra propia vida. Lo que hablamos tiene que concordar con lo que vivimos y nuestra forma de actuar. ¿Sí? Pues imagínense que enseñamos con autoridad diciendo que siempre tenemos que decir la verdad, pero como decimos, nos cachan en la mentira, se pierde toda autoridad, ¿verdad? Porque no hay coherencia entre lo que decimos y hacemos. Muchos padres de familia pierden toda la autoridad en la familia, no porque no tengan razón en las palabras que dicen, sino porque hace falta la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre la acción de Dios o la actitud de Dios y la actitud humana. Porque ante un conflicto, ante una situación difícil, ¿cómo actuaría Dios?
Yo como padre, ¿cómo actúo? Como madre, ¿cómo actúo? ¿Y cómo actuaría Dios? ¿Cómo lo haría? En eso tenemos que pensar siempre, y la autoridad así se va adquiriendo. No con palabras solamente, sino sabiendo que es Dios el que manifiesta la autoridad. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de conocerle para vivir como Él, haciendo el bien cada día que Dios nos regala de vida. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar. Al encontrarlo, le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Escuchamos, queridos hermanos, en este pasaje del Evangelio, la actividad de Jesús. Podríamos decir que ¿qué hace en las 24 horas del día? Al salir Jesús de la sinagoga, ya hemos escuchado el trabajo que entonces había hecho en la sinagoga. ¿Qué había hecho? Había predicado el evangelio. ¿Y qué más hizo ahí en la sinagoga? Empezó por la mañana. ¿Qué más hizo ahí? Además de estar enseñando, preguntando, curó a un enfermo. Un enfermo. Ese enfermo, ¿qué tenía? No el de hoy, porque hoy es otro. Porque es por la mañana. Primero estuvo en la mañana en la sinagoga. Ahí había un enfermo endemoniado, ¿sí? Que empezó a gritar ese enfermo, a decirle a Jesús: ¿qué quieres con nosotros? Ya sé quién eres el Santo de Dios. Y Jesús mandó que se callara: cállate y sal de él. Y el demonio, dando un fuerte alarido, salió de él. Cuando terminó entonces ese momento de estar en la sinagoga, fue a la casa de Pedro. La suegra de este estaba enferma, le avisaron: la suegra de Pedro está enferma. Inmediatamente Jesús fue, la tomó de la mano y la levantó. Ahí no hubo ninguna reacción, nadie habló. Solo hubo acciones, obras. Jesús, dice el Evangelio, fue, la tomó de la mano, la levantó, no dijo nada. La suegra de Pedro tampoco dijo nada. Simplemente se levantó y se puso a servirles. No hubo entonces palabras ahí con la suegra de Pedro. Después ahí estuvo
hasta el atardecer ya, cuando el sol se ponía, le llevaron a muchos enfermos y endemoniados. A todos ellos los curó, pero a los endemoniados, dice, no dejó que los demonios hablaran. Cuando nosotros escuchamos en la Sagrada Escritura que Jesús no permite que los demonios hablen, ¿por qué será? ¿Qué pueden decir los demonios? Los demonios siempre hablarán de Dios, y no mal, porque el demonio es muy hábil. ¿Se acuerdan del momento de las tentaciones? ¿De qué le hablaba el demonio a Jesús? De la Sagrada Escritura. Ándale, mira, los llevó al templo, primero a las piedras, le dijo, mira, manda que se conviertan estas piedras en pan, tú tienes hambre, manda que se conviertan, ¿sí? Tú eres el Hijo de Dios. O sea, le empieza a sacar la Escritura cuando lo lleva al templo y le dice, aviéntate porque está escrito que el Señor mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra alguna. ¿Sí? El demonio es muy hábil y tomando incluso las Escrituras, ¿sí?, puede engañar al hombre. Sí, pensar que está muy bien lo que dicen. El demonio puede engañar al hombre llevándolo, conduciéndole a donde el demonio quiere. Cuando escuchamos ayer que el demonio habló, que estaba ahí en el endemoniado, dijo, ya sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios. ¿A qué has venido a acabarnos? O sea, sabe el demonio quién es Jesús. Pero aquí dice que no dejó que hablaran los demonios porque sabían quién era él. Y así es, ya en la sinagoga vimos el primer endemoniado, sabía quién era Jesús, ¿sí? Pero cuando el demonio habla, les decía, es para empezar a conducir por otro lado. Hoy vemos cómo muchos pueden estar hablando también de Dios, pero haciendo otras cosas que no son correctas, ¿sí? Algunos hablando de Dios, pero adorando a la Santa Muerte. Otros hablando de Dios, pero creyendo en la brujería y en la hechicería. Otros teniendo las imágenes y hablando de Dios también con la misma Sagrada Escritura. Pareciera ser que todo está bien, pero conduciendo con otras ideologías, otro tipo de pensamientos. Es hábil el demonio. Aquí dice Jesús, dice el Evangelio, Jesús no dejó que hablaran porque sabían quién era él. Sin embargo, a todos los curó y expulsó a los demonios. Ahí estuvo un buen rato, pero en la madrugada salió y se fue a un lugar solitario para orar. Entonces sigue el trabajo de Jesús de todo un día. Cuando aquel discípulo le preguntó a Jesús, Maestro, ¿dónde vives? Él dijo, ven y lo verás. Y después les dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Dios no duerme, no descansa. Y cuando en el Evangelio nos dice fue a un lugar solitario para descansar, era para estar en el diálogo con Dios. Jesús nos va enseñando entonces cómo toda nuestra vida ha de estar centrada en Dios, en el reino de Dios y en el Dios del reino, porque no existe un reino de Dios sin Dios, ni tampoco existe un Dios sin reino.
En eso está centrada la vida de Jesús, el anuncio del reino de Dios y en el anuncio del conocimiento del Dios del reino. Así nuestra vida de estar centrada en ella. Para eso hemos de buscar el contacto permanente con Dios, como lo hizo Jesús. Por eso cuando decimos que tendremos que imitar a Jesús es pasar nuestra vida haciendo el bien siempre. Trabajo siempre va a haber. Necesidades siempre va a haber. No podremos nosotros satisfacer las necesidades humanas. Pues miren, hoy también al terminar dice, fueron a buscarlo los discípulos de Jesús ya cuando amaneció y le dijeron, maestro, todos te andan buscando, pues ¿dónde andas? Mucha gente lo andaba buscando y Jesús dijo, vámonos a otros pueblos, hay que anunciar allá el evangelio. Y estos que lo estaban esperando, enfermos, endemoniados, no fue a curarlos, vámonos a otro. Esos ya escucharon, a ellos les toca creer. Ellos si no confían en Dios, pues de nada les servirá que vaya Jesús y los libre del demonio. ¿Por qué no va a servir? Porque otra vez van a dejar que entre inmediatamente. Así es que, queridos hermanos, también nosotros tendremos que saber cómo Dios va actuando, ¿sí? Que a veces nos parece que no nos toma en cuenta, ¿sí? Parece que Dios ni nos ve, ni nos oye. Pero si nosotros no estamos en la rectitud de cambiar de vida cuando Dios nos ha bendecido, volveremos al mismo camino. Y entonces es efectivo que Dios no haga nada por nosotros en el momento, porque sabe que vamos a volver al mismo camino y sabe que es inmediato, ¿sí? Como el que está enfermo y quiere curarse para volver a lo mismo. ¿Por qué se enfermó? Porque tomaba mucho alcohol, pero ya nomás espera que ya se cure para otra vez regresar. A veces así nosotros regresamos una y otra vez al pecado y luego me confieso, dicen. Después me confieso, al cabo que me confieso, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo. Pidámosle a Dios hoy, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de creerle a Jesús, creer en su palabra, para no confiarnos en nosotros mismos, para no pensar que, pues al fin que ahí está Jesús, al fin que me acerco a Dios después, y ni siquiera sabremos si habrá un después. Aprovechemos mientras Él está con nosotros, como bien nos dice en otro pasaje, busquen a Dios mientras está cerca, invóquenlo mientras está cerca, búsquenlo mientras puedan encontrarlo. Que el Señor nos conceda la gracia de buscarle, de la sabiduría para saber qué es lo que quiere de nosotros y también lo que nosotros debemos de hacer, lo que Él espera de nosotros. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho
que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, contemplamos hoy a Jesús, ahora fuera de Cafarnaúm, estaba en la casa de Pedro, había curado a su suegra y a muchos otros enfermos. Después había salido a un lugar solitario para orar y al amanecer sus discípulos fueron a buscarlo y le dijeron: te andan buscando, ¿dónde has estado? Y Jesús les dijo: vámonos a otros pueblos, pues también debo anunciar allá la buena nueva. Para eso he venido. ¿Y cuáles son esos otros lugares donde se va ahora? Donde se encuentran los más pobres, los desposeídos, los que han sido apartados del pueblo por alguna situación personal que viven. Y estos son los leprosos, ¿sí? Los leprosos no pueden vivir en el pueblo, están separados de la comunidad. Hay uno que, el primero que se acerca y él lo hace de rodillas. ¿Cómo este leproso sabe que Jesús puede sanarlo? Porque aquí la palabra no es si puedes, si tienes el poder, ¿no? Aquí es si quieres. Aquí el leproso apela a la voluntad de Jesús. Si quieres, si quieres. Pero la actitud del leproso es de humildad. Yo lo necesito. Por eso se pone de rodillas. Reconoce también que todo lo que reciba no lo merece y por eso se humilla para pedirlo. Pedir algo a nosotros como seres humanos no nos es tan fácil, ¿verdad? Pedirle a alguien algo. O somos muy soberbios o orgullosos para pedir, que preferimos pasar a veces la necesidad. Cualquiera, Bueno, a lo mejor a ustedes no les gusta, no les cueste trabajo pedir, pero a mí sí me cuesta trabajo a veces pedir, que me den, que me ayuden, sí me cuesta. Y sobre todo cuando sea de manera personal, para mí. No es para hacer algunas obras, ¿no? Para mí. Cuesta trabajo. Este hombre leproso, pues le costó, pero se humilló y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes curarme. Jesús se acercó a él, lo tomó de la mano. Otra vez tomar de la mano. Ayer escuchábamos a Jesús, el Evangelio, cómo Jesús le dio la mano a la suegra de Pedro y la levantó. Hoy nuevamente tendió la mano y levantó a aquel leproso. La suegra de Pedro no dijo nada, en toda la seriedad, solo se puso a servirlos. Este leproso se pone de pie y Jesús le dice dos cosas. Primero, para que conste tu curación, ve a presentarte al sacerdote, como lo prescribió Moisés. O sea, ve a cumplir lo que dice la ley de Moisés. Y también le dice, por favor, no le cuentes a nadie esto.
Y le dijo severamente también: no se lo cuentes a nadie. Pero este leproso no podía quedarse con todo este bien tan grande que había recibido, y dice: a todo mundo le fue a contar lo que había hecho Jesús. La razón de que no le cuentes a nadie era porque a lo que había venido Jesús no era a curar. Esa no era su prioridad. La prioridad era su reino, el reino de los cielos, ¿sí? El anuncio del reino de los cielos. Por eso cuando ayer escuchamos que los discípulos le dicen: aquí hay muchos que te andan buscando, enfermos y endemoniados y todo, vámonos a otros pueblos, también allá tengo que anunciar el evangelio. O sea, lo importante era el anuncio del evangelio. Algo que quizás hoy a nosotros nos cueste, o a muchas personas también les cueste: primero conocer a Dios por su palabra antes de recibir los sacramentos, por ejemplo. Sin embargo, a mucha gente lo que le importa es recibir el sacramento. No le importa conocer, no le importa la palabra, no le importa el reino de Dios. Y en todo, hay hasta quien dice: mire, padre, ya convencí a estos para que se casaran, no les pida requisitos para que se casen, ni plática, ni nada. ¿Cómo ya los convenciste? ¿Tú quién eres para convencer? ¿Ya les anunciaste la palabra de Dios? Cuando les anuncies la palabra de Dios y dejes que sea Dios el que los convenza, entonces sí ven y me dices: ya los convencí. Mientras tanto, ¿para qué quieres que se casen si no conocen a Dios, si no saben quién es Dios? Y lo que Jesús anuncia es su palabra para que conozcan a Dios, conozcan el reino de Dios. Y eso es lo importante, conocerle, porque si no conocemos el reino de Dios, pues vamos a querer solo cosas y cosas y no las vamos a reconocer ni valorar. De por sí a nosotros nos cuesta tanto trabajo valorar las cosas buenas que hay en nuestra vida, ¿no? Todo el mundo se anda quejando de las cosas negativas que hay, todos, pura queja. Ya no reconoce, ya no tiene oportunidad de reconocer todo lo bueno que ha recibido. Y si no lo reconoce, pues ¿cómo podrá ser feliz también? No. Hoy este hombre que fue sanado de la lepra lo anunció a todos. No se fue a quejar diciendo: es que había sufrido tanto y he sufrido tanto. No, simplemente: estoy sano, me sanó. ¿Quién? Jesús. Él sí sabía quién, ¿sí? Sabía quién lo había sanado. Hoy pregunten a alguien: oye, ¿y cómo te fue con el bautismo? No, pues el padre nos regañó porque nos preguntó y no sabíamos nada, ¿sí? No fuimos a plática y luego el padrino que porque no era casado y que eso no era válido, el padre nos dijo todo. Te pregunté por el bautismo, no por el padre. ¿Cómo te fue con el bautismo? Pues sí lo bautizaron. ¿Y cómo te va con ello? ¿Qué cosas nuevas hay? Ni reconocen porque no conocen nada. Es decir, que si no hay el anuncio primero del evangelio, lo demás no se valora, no se conoce. Pensemos en lo que hemos recibido. ¿Cuánto valoramos lo que Dios nos ha dado? ¿O solo nos quejamos de lo que Dios no nos da ahora? Es que tengo este problema, le estoy pidiendo a Dios y no me oye, no me hace caso, no me escucha. Valora lo que Dios te ha dado primero. No quieras más porque no vas a valorar más. Valora lo que tienes, reconoce lo que tienes, agradece lo que tienes, comparte lo bueno que Dios te ha dado. Eso hizo este leproso. Fue a compartirles a los demás lo que Jesús había hecho. Y aunque Jesús se lo había prohibido, no pudo quedarse con ello, ¿no? ¿Qué tendrían para compartir ustedes hoy?
A ver, piensen qué tienen para compartir cada quien. ¿Sí? Si yo tuviera que compartir de lo que Dios ha hecho, pues a través de mi persona como sacerdote, tendría que hablarles de tantos milagros que hace cada día, que parecen insignificantes, ¿sí? Tanto a mi persona, ¿sí?, como a través de mí a otras personas, ¿sí? Todo lo bueno se comunica también, así como lo malo, pero es más el bien que tenemos hoy. Reconozcamos lo que Dios ha hecho, y si en este día tenemos oportunidad de compartir un bien que Dios ha hecho con nosotros, no dudemos en hacerlo. El leproso, aunque se le prohibió, no se quedó con ello, no se puede. La alegría, la emoción no se puede quedar en uno. Se comparte. Si no, no tiene ningún fruto. Que el Señor nos conceda, queridos hermanos, ser agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado y nos sigue dando a través de tantas personas. Reconozcamos lo bueno que hay en la persona, en cada persona. No solo miremos sus defectos, sus debilidades, sus errores. Miremos lo bueno que hay y démosle gracias a Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, vivimos la experiencia de nuestra vida de aprender a vivir de una manera, de una forma, y como encasillarnos en esa forma de vivir, de tal manera que a veces lo expresamos diciendo: yo así soy, ¿verdad? Yo así soy. O sea, ya no hay cambio en la vida. Y siempre habrá personas que nos inviten a ser diferentes, a no quedarnos en lo mismo. Nos cuesta trabajo aceptar a veces los cambios también, o las sugerencias incluso. Por ejemplo, alguien puede decirnos: ese corte de pelo no te queda. Ah, pero a mí me gusta, yo así lo quiero. No se te ve muy bien. En cambio, dice: ese corte que te hiciste la otra vez te queda muy bien, pero no me gustó.
como si lleváramos siempre la contra en todo, ¿no? El pueblo de Israel siempre vivía bajo el rey que Dios ponía frente a ellos. Pero hoy escuchamos cómo al profeta Samuel le dicen: ya estás viejo. Hijo, en primera, aquí hay una discriminación, ¿no?, de este pobre Samuel, como diciendo: ya estás viejo, ¿para qué sirves? ¿Ah? Ya estás viejo. Tus hijos no dan el mismo ejemplo que tú. ¿Quién nos va a gobernar? Danos un rey. Como los otros pueblos tienen su rey, danos a nosotros uno. La primera reacción de Samuel es, pues, enojarse, sentirse despreciado, no amado, no querido. Y por eso le dice a Dios: Señor, mira, este pueblo quiere un rey, dáselo, porque a ti no te desprecian, es a mí al que están despreciando. Pero Dios le contesta lo mismo: dales el rey que quieren, diles cómo va a ser el rey que les vas a dar. Y les pone todas las características de este rey, como un tirano, el que dice: tomará a sus hijos y los pondrá como esclavos, a sus mujeres, a sus hijas, todas las tendrá como cocineras, como esclavas, no importa, danos un rey. Esto nos hace pensar incluso a veces en la actitud de algunas personas todavía en algunos lugares por allá lejos de este pueblo, cuando se van a casar o se quieren casar, y a veces el papá o la mamá les dicen: no, no te cases, mira, no te conviene. O hasta los amigos les dicen: no te conviene, mira, te vas a casar con él, ni trabaja, no tiene trabajo, ¿con qué van a vivir? Pero ya vemos después, con que nos amemos es suficiente, con que nos queramos. Oye, pero si no son unos niños, no tienen trabajo, ¿de qué van a vivir? No, sí, además yo lo quiero mucho, pero además mira, pues hasta le gusta tomar, ¿qué va a hacer después? Pues ya veremos qué hacemos, pero a mí me gusta. Y se empecina en decir, le dicen todo lo que le puede pasar después y no acepta. Por eso les decía, ¿cómo nos cuesta trabajo cambiar nuestra forma de pensar, de vivir? ¿Cómo nos cuesta trabajo aceptar el consejo, la orientación de los demás? Y cuando vienen las consecuencias de nuestra terquedad, entonces empieza el sufrimiento. Sí, el pueblo que pidió su rey, pues así empezó a vivir. A veces nos sucede cuando nosotros tenemos que elegir gobernantes, ¿verdad? Y nos puede suceder igual lo mismo. Y pues ya a veces nosotros no sabemos ni qué elegir, porque uno nos dice una cosa, otro nos dice otra, y no con este, no con este tampoco, no con... Los va a hacer este, les va a hacer lo otro, les va a hacer sufrir en esto, los va a hacer... Ya queremos algo diferente. Ándele pues, todos queremos algo diferente siempre. Siempre tendremos que pensar en lo que pedimos, siempre. Porque a veces lo que pedimos Dios nos lo concede. Aún sabiendo, Dios, aún sabiendo que nos va a hacer mal, nos lo concede. A estos les dijo: dales el rey que quieren, pero diles también. Y lo mismo nos pasa a nosotros a veces. Entonces tenemos que aprender a escuchar, a reflexionar, a discernir bien nuestras tomas de decisiones. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué es lo que más nos convendría realmente a nosotros en la vida, en lo que tenemos que elegir en la vida? A veces hay cosas que no entendemos, como que si fuera en segundo lugar eso que a veces nos dicen o se nos da. Por ejemplo, en el Evangelio,
Cuando llevan a este enfermo y lo ponen delante de Jesús, lo primero que Jesús dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Para qué se lo llevaron? ¿Para eso? ¿Para que le perdonara los pecados? No, lo llevaron para que lo curara. Estaba enfermo, paralítico, en la camilla, y los que lo llevaron querían que lo curara porque había hecho otras curaciones. Jesús había dicho: no vengo a curar, solamente a expulsar los demonios, ¿no?, sino a anunciar la buena nueva del reino. Y la buena nueva del reino a veces parece que no tiene valor para muchos. Vean cómo hay muchos que incluso dicen: ¿para qué esos hombres, esos sacerdotes que están nomás ahí anunciando una doctrina, para qué están ahí anunciando? Que se pongan a trabajar y a ser productivos para el pueblo. ¿Qué es ser productivos para ellos? A Jesús le dijeron: ¿cómo vienes a perdonar los pecados? Eres un blasfemo. Si te traen es para que lo cures. Pero Jesús dice: ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle a este paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Nadie decía: tus pecados te son perdonados, ni los escribas, ni fariseos, nadie. Pues ellos mismos decían: solo Dios puede perdonar. El anuncio de la buena nueva entonces parece no tener mucho sentido para ellos, ¿sí? El que Jesús hubiera dicho: tus pecados te son perdonados, no les parecía un buen anuncio, antes bien les parecía una blasfemia, una ofensa a Dios. Eso no nos corresponde a nosotros. Jesús dijo: pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Y no dijo poder para curar a los enfermos. No, eso de curar a los enfermos viene como consecuencia del poder que tiene Jesús, de lo que es Él, ¿sí? Es más difícil perdonar los pecados, solo Dios los perdona, pues Dios está presente, Dios está perdonando. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Finalmente, lo que querían aquellos hombres que lo llevaron era eso, que lo curara, aunque después no valoraran eso. Ya lo llevamos, ya lo curamos, en fin. Lo mismo nos pasa hoy, hermanos. Hay gente que se acerca a la iglesia hoy y pide los sacramentos como que si fuera lo más importante de repente recibir los sacramentos. Después, es que voy a ser padrino y por eso me vengo a confesar, y después ya, nomás confesarse hoy para mañana querer comulgar y se acabó todo. No fue lo importante recibir el sacramento, no fue. Si hubiera sido, hubiera seguido la comunión, la Eucaristía, pero no fue. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de saber pedir lo que necesitamos. Que su Espíritu Santo nos ilumine para saber pedir lo que nos conviene. Y después de recibirlo, ser agradecidos con Dios. No olvidarnos. Cambiar nuestra forma de vivir, incluso nuestra forma de ser. A veces pedimos cosas que no son tan convenientes como estos que pedían su rey. Pidámosle: Señor, no permitas que te pida algo que me vaya a hacer daño. Hay quien pide a veces: Señor, dame que tenga yo riqueza como otro, y esa riqueza le va a hacer daño después. En fin, que hoy pidamos que el Espíritu Santo nos ilumine para saber pedir lo que nos conviene también. Que así sea. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Jesús salió de nuevo a caminar. La misión de Jesús no es estar en un lugar solamente, aun cuando haya mucha necesidad. Siempre sale del lugar donde está, como hoy nos dice el Papa Francisco. La iglesia tiene que ser una iglesia en salida. Hay que salir. No podemos encerrarnos solamente en el templo. Y la iglesia se refiere a todos los bautizados que no pueden contentarse con llevar una vida cristiana más o menos. Una vida cristiana donde dicen: pues yo voy a misa, rezo, comulgo, me confieso, trato de llevar bien mi vida. Bueno, eso es una vida muy cómoda, y lo que el Papa nos dice es: hay que salir de esa situación solamente, de ese estilo de vida, de ese confort, porque pues es agradable eso. Hay que salir, y Jesús sale, y a él lo van siguiendo toda la muchedumbre que quiere escucharlo. Unos realmente les agrada, otros van por curiosidad, otros van, como sucede de algunos que van a la misa, ¿verdad?, solo a ver qué hacen. Como aquellos que dicen: yo no voy a la misa porque luego todos están volteando para todos lados, nomás están hablando de uno, criticando al otro, y pues van a ver qué hacen. Y así pasaba en el tiempo de Jesús, a ver qué hacen los demás, ¿sí? Cuando vemos aquí hoy en el Evangelio que Jesús, mientras pasaba en este caminar, vio a Mateo, Leví, sentado en el banco del recaudador de impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Si quisiéramos entenderlo literalmente, cuando dice Mateo se levantó y enseguida lo siguió, dejó todo. ¿A dónde lo llevaba Jesús? Porque aquí solamente está el sígueme, y él lo siguió. Pero enseguida dice que mientras Jesús estaba a la mesa con Leví, entonces no podemos entender este pasaje literalmente. Jesús lo llevó a su casa, a la casa de Leví, a su propia casa de Mateo. De la gente que llegó con él, pues Jesús lo iba siguiendo, ¿verdad? Pero ¿cómo iba a comprometer Jesús a Mateo para darle de comer a tanta gente que lo seguía a Jesús?
Aquí lo que tenemos que contemplar es el llamado que Jesús hace primero. Llamó a Mateo. ¿Quién es Mateo? Un recaudador de impuestos. No es bien visto, ¿sí? La comunidad no lo ve bien porque además lo que cobra de impuestos pues ni siquiera se queda en la propia comunidad. Era para los romanos que los tenían esclavizados. Cuando dice San Marcos que Jesús se sentó a la mesa, aquí seguramente ya hubo alguna invitación de Leví, de Mateo, una invitación a Jesús para comer. Si Mateo es un funcionario público, pues también tiene la forma de tener alimento inmediatamente para quienes sean invitados. Mateo no es alguien que esté sufriendo de decir, hijo, ¿y ahora qué les doy de comer? ¿Qué compro? ¿Con qué? No, tenía todos los medios para hacerlo. Pero se sentó con él a la mesa a comer. Y ahí también dice, con todos sus discípulos. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viendo comer a Jesús con los pecadores, ahí están los que les decía que solamente van a ver qué hace Jesús. Pues si no les gusta, ¿para qué van, verdad? Si no les gusta ver a Jesús que se junta con pecadores y publicanos, ¿para qué andan viéndole? Así como les decimos, bueno, si no te gusta ir realmente a ver lo que hace Jesús con los que se acercan a Él, ¿tú para qué vas? Si solo vas a ver, a criticar, pues ¿para qué vas? No vayas para eso. Así entonces estos escribas y preguntan, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Eso no está bien, dicen los fariseos, porque son pecadores, se va a contaminar. Entonces, ¿qué clase de maestro es el de ustedes? En estos días que escuchamos el Evangelio, Jesús nos manifiesta quién es. Es Dios. Es Dios que conoce los pensamientos e intenciones del corazón del hombre. ¿Sí? Ayer veíamos aquel enfermo que sanaba y lo primero que le dice, hijo, tus pecados te quedan perdonados. ¿Estaría arrepentido este hombre de sus pecados? Lo que Jesús ve es el sufrimiento y el dolor de este enfermo. El enfermo sabe que la enfermedad vino como consecuencia de un pecado y todos se lo han dicho. Algún pecado cometiste, por eso estás así enfermo. Por eso ya sufría este enfermo, no solo de la parálisis, sino también de saber que era pecador. Cuando Jesús está con Leví, no le dice nada tampoco. Se dirige Jesús a los escribas que están pensando y que preguntan por qué come con publicanos y pecadores, y les dice, no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Para qué los llaman? Primero, para que le sigan. Y el seguimiento es para vivir como Él, para que aprendan a vivir como Jesús. ¿Para qué Dios nos regala su gracia, su Espíritu en el sacramento del bautismo? Para que seamos sus hijos, para que aprendamos a vivir como nuestro Padre, que aprendamos a vivir como Él. Para eso nos llama, para eso nos hace sus hijos desde el momento de nuestro bautismo. Para eso, ¿sí? Vivir como hijos de Dios. ¿Cómo nos sentimos hoy nosotros? Llamados por Jesús.
nos sentimos llamados por Él para seguirle. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de dar una respuesta. Deseamos seguir a Jesús, pues tratemos de vivir como Él. Que el Señor nos conceda su Espíritu para dar una respuesta generosa. Que así sea.